$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Bien, Doctora. gracias. Buenas tardes. Ya por aquí. Excelente, excelente, igual. Ahorita iniciamos a las 5 en punto. Continúa con Sí, tu muy preparación bien. para el futuro del comercio exterior. Este 16 de julio, no te pierdas nuestro taller mensual. Optimiza tu anexo 30. Únete a este valioso webinar el 16 de julio de 9 a 12 horas, tiempo del Pacífico, y aprende con el maestro Oscar Yo Navarrete, voy a compartir la experto en comercio presentación. exterior, quien compartirá estrategias ok. clave para Sí, va a tener fortalecer el permiso. cumplimiento del anexo 30 en las empresas con programa IMEX, dirigido a gerentes y jefes de comercio exterior o logística, personal de importaciones y exportaciones, contadores, financieros, auditores y consultores en comercio exterior, así como empresas que operan bajo el programa IMEX. No te lo puedes perder. En este taller aprenderás a cumplir con las obligaciones del anexo 30 de la CRGCE mediante la implementación de un sistema de control de inventarios alineado a la normativa, identificar errores en registros, reducir riesgos de sanciones al programa IMEX y prepararte para auditorías. Al finalizar, estarás capacitado para aplicar buenas prácticas que optimicen tus procesos internos de comercio exterior. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy tenemos como invitado al maestro Lino Zamora. Bienvenido. Buenas tardes, maestro Lino. Buenas Y tardes, buenas, buenas tardes a todos. y buenas tardes también al doctor Máximo Carvajal, que se va uniendo en estos momentos. Bienvenidos a todos los que ya se unieron. Y el día de hoy tendremos el tema garantía de legalidad de los aspectos administrativos aduaneros a cargo del maestro Lino Zamora. Si me permiten, voy a presentar su semblanza. Actualmente es consultor jurídico en materia aduanera. Es docente universitario con más de una década de experiencia en la enseñanza de nivel superior y posgrado, especializado en Derecho Aduanero, Comercio Exterior y Legislación Internacional. Su trayectoria combina una sólida formación académica con estudios en Comercio Exterior y una maestría en Administración Internacional, con experiencia práctica en el sector público como jefe del área jurídica del SAT en la aduana de Tijuana y en el sector privado como gerente de logística. Se distingue por su compromiso con la educación, la innovación en métodos de enseñanza y su participación activa en medios y revistas especializados en temas normativos y de actualidad. Además, cuenta con certificaciones en diseño e impartición de cursos presenciales y en línea, reafirmando su capacidad como formador integral y claro, también es parte del grupo de catedráticos de Trade and Law College y le damos la bienvenida. Recuerden que estamos celebrando 15 años de Trade and Law College y pues le damos la bienvenida. Es su primer trueque, maestro. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Por ahí veo unos conocidos también. Pues bienvenidos. Pues qué nervios, ¿no? El primer trueque. El primer trueque, no, usted tranquilo. Bueno, siempre les comento, cuando es el primer trueque, serán 45 minutos aproximadamente de ponencia y después damos espacio a preguntas y respuestas que se llevarán a cabo las preguntas a través del chat y yo le hago favor de irlas leyendo al final. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Pues, sin más preámbulos, déjenme compartirles por ahí la presentación. Eh, Ya la vemos. Ok, Ya nada más hacer la excelente. pantalla completa, por favor, y le cedo el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Eh, a ver. Acá abajito, abajo a su mano derecha.
El que sí, ahí. Este. Sí, A sí, ver. sí. Excelente, muy bien. Muchísimas Perfecto. gracias. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias ahí por la presentación. Eh, Miren, jóvenes, pues yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos involucrados en la parte del comercio, del comercio internacional, lo que viene siendo aduanas, un área y un tema especializado muy bonito para los que nos gusta este entorno, ¿verdad? Entonces, iniciamos esta parte de esta presentación, pues haciendo énfasis en las 50 aduanas que tenemos en territorio nacional. Por ahí, aquí tenemos en este mapa 49, ¿verdad? Pero es que todavía no salía la del AIFA. Entonces nos va a faltar una aduana interior. Por ahí sabemos que tenemos las 50 aduanas, pues se conforman por 19 aduanas fronterizas norte, 2 aduanas fronterizas sur, ¿verdad? 17 aduanas marítimas y 12 aduanas interiores. Esas serían las 50 aduanas con las que contamos en territorio nacional. Para entrar en contexto, pues estas aduanas, pues también sin olvidar que pertenecen a la Dirección General de Aduanas, y esta misma dirección pues está conformada por varias direcciones también. Aquí tenemos, por ejemplo, la Dirección General de Operación Aduanera, Dirección General de Investigación Aduanera, Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, y en las cuales pues cada una de ellas se encargan en la especialidad, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la Dirección General de Operación Aduanera, que es donde pertenecen, o bueno, donde abarca la parte operacional, ¿no? De las aduanas, ¿verdad? Esta Dirección General de Operación Aduanera se encarga, pues, de ver, de velar, de vigilar, pues, las operaciones de las aduanas, el despacho aduanero, todo lo que tenga que ver con operación. Esta Dirección General de Operación Aduanera, pues, es la que se encarga de ello. Y así, efectivamente, cada una de ellas, por ejemplo, aquí miramos la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera, pues la que estará a cargo, precisamente como bien lo menciona, pues del equipo de las aduanas, todo lo que tenga que ver con la parte de infraestructura, proyectos que se implementan en las aduanas, todo este tipo de cuestiones de cámaras y todas estas cuestiones, pues esta dirección es la que tiene a bien a llevar a cabo ese tipo de requerimientos que pues muchas veces atiende por parte de las aduanas, ¿no? Entonces cada una de ellas de tecnología e información pues tiene que ver con todo el equipo de software, hardware, todo lo que tenga que ver con la tecnología, ¿verdad? Entonces cada una de ellas pues se especializa para atender de manera más eficiente los requerimientos de las aduanas. Por aquí tenemos a ver si podemos mover ok. Dice, poderes y capacidades otorgadas por la ley a las autoridades. Miren, estos conceptos son muy importantes. Estos conceptos son muy importantes atenderlos y conocerlos, porque muchas veces tendemos a confundirlos o pensar que son de aplicación igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, digo, ya hablando en temas jurídicos, en redacción de texto, pruebas alegatos y como parte de la aduana, su servidor estaba a cargo de jefe, una jefatura de PAMAS Carga, PAMAS Garita posteriormente. Entonces, pues estaba por ahí encargado de emitir resoluciones, y todas las facultades que vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a operación aduanera. Pero, obviamente, pues ahí abordábamos temas de facultades, atribuciones, funciones, ¿no? En términos para poder solventar ciertos requerimientos. Entonces, es importante, sí, yo le digo a mis alumnos que es muy importante que, pues, no confundamos estos términos, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos dándole lectura a cada uno de ellos. Tenemos que como facultad, dice, que se puede entender por la facultad o la aptitud o potestad otorgada por la ley en los servidores públicos determinados para realizar actos administrativos válidos de los cuales surgen obligaciones, derechos y atribuciones, ¿sí? Entonces, como facultades, pues muchas veces podemos escuchar, podemos leer, podemos saber que pues las autoridades aduaneras tienen sus facultades, ¿no? Las que están concedidas en el 144, precisamente la ley aduanera, ¿verdad? Todo ese tipo de facultades.
Entonces, a ese tipo de acciones, de funciones que se ven implícitas dentro del 144, pues estas son las que forman la parte de la facultad de la autoridad aduanera, ¿no? Los que se le está permitido hacer por ley, ¿verdad? Mientras que atribución, podríamos considerar como atribución, dice, es una posibilidad que faculta a una autoridad para realizar una función establecida en la ley y mediante la cual otorga derechos y obligaciones a las autoridades administrativas a fin de que realice los fines para los cuales fue creada. Pues más que nada ese tipo de atribuciones es bajada por parte de la Dirección General de Aduanas. Es el mismo poder, lo mismo poder, pero en base a atribuciones que como ente administrativo la autoridad administrativa tiene que ejercer, ¿no? Por ejemplo, una de las atribuciones de las aduanas pues es establecer en base a su ahora sí que su capacidad instalada donde se encuentren dentro de su circunscripción territorial, pues establecer horarios, establecer una serie de funciones, de acciones, de carriles exclusivos, delimitar recintos fiscales. Aquí por estos carriles va a estar la carga, va a pasar la carga ancha, por estos otros carriles van a pasar divididas las garitas, ¿no? Como propiamente lo tenemos en la aduana de Otay, en Tijuana, ¿no? Ahí tenemos una aduana que está dividida en garita de carga y garita de pasajeros, ¿no? Entonces, está dividida, es la misma aduana, pero está dividida ahí por una cuestión ahí de carriles y todas estas cuestiones. Entonces, como atribución, pues esas son la potestad que también le está dando, en este caso, la Dirección General de Aduanas a las aduanas para efecto de que estas mismas pues lleven a cabo ese tipo de actividades dentro de la capacidad que le fue encomendada. Y mientras que función, pues dice que función es el objetivo institucional a través del cual el sector público produce o presta determinados bienes o servicios respectivamente y en el que se plasman las atribuciones del gobierno. Entonces, pues por funciones tenemos prácticamente pues las que establece, ¿no? Las que establece el artículo primero, que por ahí vamos a entrar también en análisis, el artículo primero de la ley aduanera, donde dice que pues esta ley y las demás, la LIGIE y demás concernientes a operación aduanera, pues son las que van a tener funciones de revisión, vigilancia para todas las mercancías de entrada, salida del territorio nacional y demás. Entonces, este tipo de funciones, pues, eh, son concedidas a su vez a, a las aduanas por parte de las direcciones para que lleven a cabo, pues, las funciones por las cuales fue creada, ¿no? Entonces, pues, sabemos por las aduanas, por ejemplo, una de las funciones que tiene esas aduanas, pues es recaudar, ¿no? Dice que son 100% recaudatorias, pero bueno, dentro de otras funciones, pues también tiene la de vigilar, la de vigilar que las mercancías que entren y salgan del territorio nacional, pues cumplan con la normatividad establecida tanto para regulaciones no arancelarias, para mercancías que están sujetas a regulaciones no arancelarias, o para el cumplimiento de la misma normatividad para ciertas mercancías que entren y salgan de territorio nacional, ¿verdad? Entonces, así sería estos conceptos como tal. Y para ir entrando en contexto de las garantías de legalidad, miramos qué es un acto de molestia, qué podemos entender como un acto de molestia, ¿no? Entonces, aquí dice que los actos de molestia son aquellos que solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, prerrogativo de interés con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Los actos de molestia se encuentran su fundamento en el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Y aquí hago un énfasis para recalcar un poquito que muchas veces nosotros como usuarios de comercio exterior, inclusive como propia autoridad al momento de levantar un procedimiento administrativo o al momento de levantar un acta circunstanciada de irregularidades como lo establece el 46 de la ley aduanera, muchas veces dejamos a un lado el 16 constitucional. Pensamos que no forma parte de la operación aduanera, ¿no? O sea, como que no coincides, ¿verdad? Que la parte constitucional está muy por separado de las actuaciones de la ley aduanera, ¿no? Y no,
efectivamente el 16 constitucional está muy constreñido, ¿no? Está muy implícito dentro de todas las acciones, y no nada más de los actos administrativos aduaneros, ¿no? El 16 constitucional pues está implícito en todas las leyes, ¿no? Tanto así pues es que por ende, es la jerarquía, ¿no? La Constitución. Entonces, debemos siempre considerar para cualquier acto, ya sea acto emitido por cualquier autoridad aduanera, ya sea como particular que vaya un acto en contra de nosotros, pues establecer o saber definir o saber entender ese acto administrativo realmente estuvo bien elaborado, o sea, ese acto administrativo que se me implementó se hizo con el debido cumplimiento de derecho en términos del 16 constitucional o no, ¿verdad? Entonces, de ahí deriva el hecho de que a lo mejor la autoridad aduanera, pues también como autoridad, pues también tiene sus errores, o sea, también tiene sus errores y pues eso en muchos de los casos pues nos da una ventaja como particulares porque el hecho de que una resolución, un acto de autoridad no venga emitido correctamente conforme lo establece, digo, no nada más el 16, tenemos el 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, el cual en su esencia nos dice que todo acto administrativo debe estar debidamente fundado y motivado. Entonces, mientras que el 16 constitucional, en su primer párrafo, en la esencia, dice que pues nos habla de que nadie puede ser molestado, ¿verdad? En sus bienes, familias, posesiones, mercancías, sino es a través de un mandamiento emitido por una autoridad competente, un mandamiento por escrito emitido por una autoridad competente que funde y motive el acto legal del procedimiento. Entonces, ese párrafo, esas palabras, ese lineamiento que está implícito en el 16, pues muchas veces no lo comprendemos, ni muchas veces lo comprendemos como particulares y tampoco las autoridades, ¿no? Entonces es previsible, ¿no? Que tengamos ese cuidado cuando nos levanten, ¿no? Nos levanten un acto. Digo, muchas veces, a lo mejor muchos de nosotros estamos encargados de áreas sensibles, ¿no? De compliance en nuestra empresa, estamos encargados de import-export, estamos encargados pues, de esta parte operativa, ¿no? Entonces, no quedarnos simplemente con que, pues muchas veces, pues es que se nos levantó un acta por una irregularidad en el despacho de importación o exportación y aquí está la multa. Entonces, muchas veces, pues hay que pagarla, ¿no? O pues no, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? O no, o sea, tenemos que tener ese cuidado de revisar, ¿no? Tenemos que revisar muy bien las actas pues para constatar, ¿no? Más que nada si esa acta fue levantada con estricto apego a derecho, ¿no? Sin violentar la seguridad jurídica del gobernado, de nadie, ¿no? Porque así lo marca la ley, así debe de ser, ¿no? Entonces, en ese estricto sentido, miren, yo les comparto aquí mi constancia en aquellos entonces que por ahí andaba de activo. Esta constancia, pues es prácticamente, se pudiera asemejar lo que mandata el 16 constitucional cuando dice que debe de actuar la autoridad con un mandamiento por escrito, ¿no? O sea, que si vas a levantar un acto de molestia, que lo hagas debidamente con la competencia, porque muchas veces pensamos, o la propia autoridad nos hace saber en muchas de las ocasiones que por ser autoridad pueden hacer de todo y no es así, ¿no? Por eso existen estos oficios, ¿no? Entonces, el hecho de que seas una autoridad aduanera no quiere decir que puedes realizar todos los actos, no quiere decir que puedes realizar embargos, retenciones, clasificaciones, retenciones, liberaciones de mercancía, no. Entonces, ¿qué es lo que te limita? Están limitados, o sea, independientemente que funjas como autoridad aduanera, sí, pero estás limitado a ciertas facultades, ¿no? Entonces, esta constancia es la que nos brinda la facultad en sí para hacer, ¿verdad? En términos de lo que mandata, pues la propia ley, en términos de lo que mandata, digo, si nos pusiéramos a leer cada una de estas fracciones y leyes, pues nos iba a decir prácticamente lo que se nos está concedido por ley hacer, ¿no? Lo que se nos está facultado, ¿no? Entonces, por eso aquí yo les subrayé esta parte donde dice prácticamente que al oficial o al personal de aduanas que cuente con una constancia, pues aquí lo está facultándolo y habilitando, ¿no?
para ciertas facultades, ¿no? En términos de esta normatividad. Entonces, probablemente quiere decir que entonces que esta constancia, por ejemplo, esta del área legal, pues va a ser muy distinta a la de un oficial de comercio exterior, va a ser muy distinta a la de un verificador. Entonces, por eso aquí se nos está facultando, se nos está diciendo qué es lo que se le está permitido hacer en estricto sentido. Entonces, que si yo hiciera algún acto que no se me está concedido, pues entonces ese acto se considera violatorio, ¿no? Entonces, es por eso que al momento la autoridad cuando realiza o pretende realizar un acto de molestia, que son los propios de la autoridad, por ser ente administrativo, las aduanas emiten actos de molestia, ¿no? Entonces así se llaman. Todo ese tipo de procedimientos se llaman actos de molestia porque son emitidos por una autoridad administrativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que facultan a los funcionarios para dotarlos de cierta potestad, de cierta capacidad y poder para realizar ciertas funciones, las cuales están concedidas en este oficio. Entonces, eso es muy importante muchas veces que entendamos que por eso es importante que cuando en un acto de molestia, en un acta de irregularidades, pues mirar, ¿no? Porque ese oficio debe estar dentro de ese acta, ¿no? Debe de venir con fecha, con vigencia, con nombre del funcionario, debe de cumplir ciertos requisitos también, o sea, no es como que la presenté, pero no estaba vigente, ¿no? Pues si no estaba vigente no sirve de nada, ¿no? Ah, la presenté, pero la fecha estaba caduca, ¿no? Pues ya no, o sea, debe de estar vigente el momento de la actuación del acto, si no se considera, pues, violatorio, ¿no? El hecho de que estés levantando un procedimiento, estés haciendo una liberación, estés realizando un embargo precautorio de mercancías, si no estás facultado para hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante. Esta es la parte que tenemos que revisar, que los actores y las actuaciones de la autoridad aduanera estén plasmadas y estén plasmadas debidamente correcta dentro del acta, ¿no? Que para efecto se levanta, ¿no? Entonces continuamos con el artículo primero de la ley aduanera. ¿Qué nos dice? Dice, esta ley de los impuestos federales de importación y exportación, demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada al territorio nacional y salida del mismo, de mercancías y los medios que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancía. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto esta ley. Miren, en este artículo primero, pues prácticamente nos dice el objeto de la autoridad aduanera, nos hace ver de manera general, ¿verdad? ¿Qué es lo que la autoridad aduanera está haciendo o debe de hacer, ¿verdad? Entonces también aquí hay una limitante, ¿no? Aquí hay una limitante en el hecho de que no porque la autoridad aduanera regule entrada y salida del territorio nacional, no quiere decir que tenga capacidad para todo, ¿no? Por eso viene esta partecita que muchas veces no entendemos. ¿Qué quiere decir esto, no? El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto de esta ley. Ah, bueno, pues esta parte última del código quiere decir que, por ejemplo, las autoridades aduaneras no tienen capacidad legal para proceder con mercancías ilegales, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay actos de armas, drogas, actos ilícitos, delitos federales, la autoridad aduanera está limitada a actuar en consecuencia de ello. Entonces, para eso se presta, ¿no? Para eso, como los 203 artículos de la ley aduanera no establecen o no le dan capacidad para actuar, entonces es cuando, ¿verdad? Es cuando se apoya, ¿verdad? Del Código Fiscal de la Federación para proceder en contra del particular que hubiera ocasionado esa irregularidad y inclusive pues para darle trámite, ¿no? Darle trámite en cuanto, digo, el embargo no puedes embargar mercancías ilícitas porque no tienen valor aduana, no les puedes determinar una omisión de contribuciones porque carecen de valor aduana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, haces la gestión en términos del Código Fiscal que también te lo permite presentar tanto mercancías como implicados ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público le dé seguimiento a ese procedimiento. No quiere decir que con eso la persona que hubiera actuado en contra con estos hechos, no quiere decir que ya no se levanta nada, ¿no? Sí se levanta un PAMA, ¿eh? No se levanta un PAMA, pero se le aplica una multa
de la que está en el, no recuerdo, la verdad, si está en el 200 o en el 203 de la ley aduanera, es una multa por arriba de los 190,000 pesos, como, pues, como una multa fija, ¿no? Pero no se le puede determinar el valor, porque no se le puede determinar el valor de esa mercancía, pero aún así la persona tiene que responder ante un acto administrativo, o sea, esa persona, pues prácticamente se le tiene que levantar dos procedimientos, uno administrativo y otro por la parte judicial. Entonces, aquí es donde el Código Fiscal de la Federación entra de manera supletoria, a eso se refiere, ¿no? A lo dispuesto de lo que marca la ley. Y para los efectos de facultades de comprobación, pues aquí tenemos el 18, ¿no? El 18 pues nos habla de los efectos de comprobación de las autoridades aduaneras, pero que en términos del artículo 10 deben de sujetarse, ¿no? El hecho de que la autoridad aduanera el hecho de que la autoridad aduanera tenga sus facultades no quiere decir, volvemos a lo mismo. El hecho de que la autoridad aduanera cuente con facultades no quiere decir que puede ejercerlas en el momento que quiera, cuando quiera y porque quiera. No, ¿verdad? En este caso, hágase, estas personas son administrativas también aduaneras, son de la Administración General de Comercio Exterior. Ellos sí tienen facultades para actuar fuera de los recintos fiscales. Fíjense cómo son las cosas. Ellos son aduana, pero ellos no tienen facultades para actuar dentro de los recintos fiscales. Y el personal aduanero que está dentro de los recintos fiscales tampoco tienen facultades para actuar fuera, en este caso, ¿no? Como lo están haciendo hoy. Entonces, por eso le digo que están limitadas las facultades dependiendo a qué área pertenezca el funcionario, ¿no? Entonces, en este caso, si bien es cierto, tanto los dos, ¿no? Los dos, porque así lo consagra la ley, tienen facultades, ¿no? 24/7, 365, pero en este término, de los que se encuentran fungiendo o realizando las facultades de comprobación dentro de los recintos fiscales, pues están constreñidos a limitar o ejercer esas facultades conforme al artículo 10. Esto es que tienen que actuar conforme a los horarios establecidos por cada una de las aduanas, ¿no? Ya sabemos que no todas las aduanas están abiertas 24 horas, entonces eh, no por ello se les quita la facultad, ¿no? O sea, la facultad la tienen, pero la vas a llevar a cabo en términos de lo que la ley te establece. En este caso, si tú estás en una aduana que abre, no sé, 12, 18 horas, bueno, pues entonces vas a limitar tu actuación, tus facultades de comprobación a ese horario en específico, porque, por ejemplo, para una aduana como la de Tijuana, yo no puedo decir, es que como yo soy funcionario, yo puedo ejercer las facultades de comprobación a las 3 de la mañana de un domingo. No, pues la aduana está cerrada, o sea, los horarios ya están establecidos, la aduana no trabaja el domingo y menos a esa hora, entonces no es posible. Entonces, a eso se refiere con el 18. Sí, tiene las facultades de comprobación, pero para ejercerlas de manera limitativa conforme a lo que disponga la ley, en este caso, conforme a lo que disponga el artículo 10 de la ley aduanera. Miren, aquí tenemos otra cuestión en cuanto al 43. En su esencia, miren, el 43 en su esencia prácticamente dice que una vez activó el mecanismo de selección automatizado, el mecanismo de selección automatizado será quien determine, ¿verdad? Será quien determine desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero de las mercancías. Entonces, este es un mandamiento muy bien establecido en el 43. Pero ¿qué pasa entonces cuando las autoridades, eh, sucede mucho en Garitas, ¿no? ¿Qué pasa que cuando la autoridad te toca desaunamiento libre y de todas maneras te quiere revisar? O sea, te toca desaunamiento libre y ahí mismo recinto, oríllate ahí a la orilla, te voy a revisar. Entonces, aquí, pues, ¿cómo? Pues se considera totalmente violatoria el 43, vinculado con el 16 constitucional y el 38.4 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, por si vamos a levantar un escrito en contra de esa actuación, pues ahí está el fundamento, ¿no? De manera principal. Pero bueno, en este caso, el 43, ¿por qué violenta el hecho de que la autoridad quiere ejercer las facultades cuando el mecanismo ya te dio desaunamiento libre? Y esto es una parte que en la práctica sucede mucho porque, pues, al libre albedrío de la autoridad, pues deja por un lado lo que dice el 43 y te dice, ahora voy a ejercer mi facultad de comprobación
En términos del 144, fracción novena y fracción onceava, yo tengo las facultades para revisarte, por eso te reviso. Pero eso no va peleado con el 43, ¿no? O sea, eso no va peleado con que dejes la actuación del 43 para efecto que determine lo conducente. Si bien es cierto, tú quieres revisar la mercancía, pues hay que ajustarse a una formalidad establecida. ¿Cuál es la formalidad establecida? Bueno, si lo quieres revisar, sí, tienes facultades para revisarlo, pero fuera del recinto fiscal, aplícale una orden de verificación de mercancía y transporte y así ya no contraviene lo que dice el 43, porque el 43 dice desabanamiento libre y desabanamiento libre es sal del recinto fiscal sin revisión. Entonces, el hecho de que la autoridad aduanera contradiga esa parte y diga, te voy a revisar aunque te tocó verde, en términos de mis facultades, pues ya las facultades de la autoridad aduanera en términos del 144 ya se ven como en repunte con el 43, a ver quién tiene más razón, si tú o yo, ¿no? Entonces, mire, en términos de eso, bueno, aquí tenemos el 144, ¿no? Que es la facultad con la cual se sustenta el oficial para poder revisarte cuando te tocó desanamiento libre, que viene siendo las facultades de inspeccionar, vigilar, así como revisar las mercancías, ¿no? Y el onceava, verificar en forma exclusiva durante su transporte la legal importación o tenencia de mercancía. ¿Por qué menciona esto? Porque ya ha habido varias personas, he tenido varios clientes por ahí que, pues se quejan de lo mismo, ¿no? Oye, me revisó la autoridad, me tocó verde, ¿y qué le dijiste? No, pues que ¿por qué me revisabas si era verde? ¿Y qué te dijeron? No, pues es que a lo mucho me decían que porque eran facultades de la autoridad llevar a cabo esa revisión en términos de sus facultades. Pues sí, sí tienen facultades para revisarlo, cierto es que sí, pero sin contraponer los mismos preceptos legales y máximo el 43, ¿no? El 43 pues es muy claro, es muy lineal, ¿no? Entonces sobre eso. Entonces, miren, aquí le voy a presentar de forma rápida por ahí, hace un mes, creo que el 29 de mayo, por ahí hubo una consulta, un foro nacional de consulta a la reforma a la ley aduanera. Por aquí su servidor me hicieron favor de invitarme para a lo mejor por ahí presentar algunas propuestas de reforma que hubiera, pues que tuviéramos presentes por ahí. Hubo muchas propuestas muy buenas. Yo, la verdad que yo presenté esta porque si yo tengo esa inquietud en por qué la autoridad insiste en contravenir lo que establece el 43 y en el contexto de esto, pues es lo mismo que les estoy contando ahorita, ¿no? Que por qué la autoridad actúa, contraviniendo lo que establece el 43 cuando el mismo 43 hubiera determinado luz verde, ¿no? Lo cual afecta, dice, los principios de certeza jurídica, legalidad y debido proceso. Entonces, ese es el resultado de cuando el oficial, ¿verdad? Determina o dice, no, pues te tocó verde, pero toma, te voy a revisar. ¿Cuál es el análisis de la propuesta? Dice, el marco actual no establece claramente los límites y procedimientos que deben de seguirse cuando la autoridad desea verificar mercancías que obtuvieron desabanamiento libre. Esto genera espacios para discrecionalidad indebida y actos de molestia injustificados. Esta situación no solo vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, sino que también resta eficaz el mecanismo automatizado, introduce certidumbre al comercio exterior y afecta la fluidez logística en la operación internacional. Pues claro, imagínate cómo se queda el particular cuando sabe que desabanamiento libre pues es libre y luego lo paras para revisar la mercancía y luego dice, no, pues todo está bien, adelante. Pues sí, entonces el acto de molestia ya no lo justificaste de tal manera porque no aplicaste la debida formalidad. Entonces, en ese sentido es como se presenta esta propuesta, ¿verdad? Esta propuesta de su servidor. Dice, es consagrado llevar a cabo estas formalidades en atención al debido principio de seguridad jurídica. En este caso que, pues, el importador tenga certeza en todo momento que sus mercancías no van a revisar si le tocó desabanamiento libre, ¿no? En este caso también dice respecto al mecanismo de selección automatizada, pues principalmente la ley establece y la ley quiso que fuera objetivo, pues porque es automatizado. Se dice, se comenta y se rumora que la autoridad aduanera pues no maneja el mecanismo de selección automatizado. Entonces eso lo hace objetivo, porque ¿qué quiere decir? Que el mecanismo de selección automatizado pues no está controlado por la autoridad aduanera, porque es un mecanismo automatizado, ¿no? Entonces, por tal razón, pues se considera objetivo y no discrecional. El hecho de que tú lo haces discrecional al momento que si te tocó desabanamiento libre y tú lo quieres revisar sin alguna formalidad, pues eso es
lo conviertes en discrecionalidad, ¿no? En querer revisarlo cuando tú consideres, y no debe así, la esencia del mecanismo no es así. Pero bueno, también afecta el debido proceso, pues no está fundado ni motivado de manera independiente y pues para efecto debería aplicarse un orden de verificación fuera del recinto fiscal. Entonces la justificación pues de esta reforma pues es prácticamente lo que venimos comentando, ¿verdad? Con la finalidad, dice, de fortalecer la seguridad jurídica y la certeza operativa del comercio exterior, evitar actos de discrecionalidad, pues evitar que la autoridad al libre albedrío diga, pues te voy a revisar aunque te haya tocado desarmamiento libre porque ya no sigues, ya no sigue la esencia jurídica del 43, ¿no? Y dar eficiencia plena al mecanismo de selección automatizado, pues como debe de ser, no contradiciéndolo en ese sentido. Entonces, la propuesta se da en modificar el 43 para establecer que el desarmamiento libre constituye una resolución definitiva dentro del procedimiento de despacho que impida cualquier revisión física posterior dentro del recinto fiscal y que las autoridades que deseen verificar mercancías sujetas al desarmamiento libre deberán ejercer sus facultades fuera del recinto fiscal, ¿verdad? Mediante el mecanismo de facultades de comprobación que nadie se los quita, ¿no? Pero posteriores, aplicando una orden de verificación de mercancía y transporte. Asimismo, prohibir expresamente, dice, las revisiones físicas inmediatas posteriores al resultado verde en el mecanismo de selección, salvo que medie una excepción específica fundada en caso de flagrancia, ejemplo, mercancías prohibidas a la vista. Digo, pues esa es la parte que también se pretende reforzar, por parte del 43, que también no nos amplía mucho si la actuación de la autoridad pudiera ser en ese momento de forma inmediata, cuando se tenga a la vista ese tipo de actos ilegales, ¿no? Que bien pudiera aplicar, ¿verdad? Entonces, bajo esa propuesta, pues tenemos que se propone que se modifique el 43 para que quede más o menos así, de esta manera, ¿no? Que diga a lo mejor uno de sus últimos párrafos, el resultado de salvamento libre que emite el mecanismo de selección automatizado tendrá carácter de resolución firme para efectos de liberación física de las mercancías dentro del recinto fiscal. Las autoridades aduaneras no podrán realizar actos de verificación o inspección física sobre dicha mercancía dentro del recinto fiscal, salvo que existan circunstancias excepcionales previstas en esta ley y debidamente fundadas y motivadas, muy importante. En caso de requerirse verificación posterior, deberá llevarse a cabo fuera del recinto fiscal conforme a las facultades de comprobación establecidas en la ley y el Código Fiscal de la Federación, como debe de ser. Entonces, aquí pues la parte de la propuesta, pero pues bueno, vamos a ver, tras del análisis que hagan las autoridades, pues a ver qué es lo que determinan finalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un acta de irregularidad en términos de 46 de la ley aduanera, cómo debe de iniciarse un acta de PAMA, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un acta, pues, de un PAMA, cómo la autoridad circunstanció de manera correcta, ¿no? La cuestión de lugar, fecha, tal y como nos lo establece la misma normativa que debe de ser, ¿no? Entonces, así es como debe iniciar la autoridad aduanera para efectos de formalizar un acta. Y el 38.4, como lo comentábamos, pues exige, ¿no? Exige que los actos administrativos por lo menos deben de cumplir con los siguientes requisitos, entre ellos, uno de los más importantes, pues que esté debidamente fundado y motivado, ¿no? En ese sentido, yo creo que pues se lleva a todos los demás. Al hablar de que un documento se encuentre debidamente fundado y motivado, pues abarca muchas cuestiones de carácter de formalidad que deben de estar implícitas dentro del propio acto administrativo. Y por ejemplo, aquí tenemos una tesis, miren, esta tesis por ahí la recolectamos pues de tesis que se han conocido sobre casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia en tema de seguridad jurídica en materia fiscal. Fíjense qué es cómo se establecen, qué criterio toman. Dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicho principio constituye uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema fiscal mexicano y tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto no está en indefensión. En este sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica en materia fiscal radica en poder tener pleno conocimiento
sobre la regulación normativa prevista en esta ley y sobre sus consecuencias. O sea, exige, pues volvemos a lo mismo, la propia ley te exige que si la autoridad te va a levantar un acto de molestia a través de una acta de regulaciones, de irregularidades, perdón, pues esté bien conformada, que esté bien fundada y bien motivada, ¿no? Y pues aquí también tenemos otro extracto, ¿verdad? Donde dice que se advierte una definición clara del contenido del derecho humano en la seguridad jurídica implícita en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos da a conocer claramente cuál es la esencia del 16 constitucional. Pues nos dice que en todo momento la autoridad debe sujetarse, ¿verdad? Debe sujetarse a lo establecido por la ley, y el gobernado en todo momento pues debe de tener esa certeza jurídica que sus derechos no van a ser violentados, al contrario, ¿no? Que la autoridad está para proteger, para servir, para garantizar. También lo establece la Constitución. Entonces, pues muchas veces no encontramos ese vínculo, ¿no? Eso es lo que quisiéramos mirar en las autoridades, pero muchas veces pues no es así. Digo, no estamos hablando exclusivamente de alguna autoridad, sino que pues en general cuando hemos tenido algún acontecimiento, un percance por ahí, pues un retén, ¿no? Cuando mínimo que nos paran sin ninguna orden, pues totalmente violatorio también, porque pues están ejerciendo un acto de molestia indebidamente fundamentado, ¿no? Pues ese hecho de que te voy a parar y pues no es que traigas algo, simplemente pues es que es un derecho que tú tienes a que se lleve a cabo el procedimiento como debe de ser, no a discrecionalidad, como volvemos a lo mismo, ¿no? Por parte de la autoridad, como así lo ejecuta, ¿no? El artículo primero que establece en los Estados Unidos Mexicanos toda la persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. O sea, otra vez, ¿no? Entonces, artículo primero, totalmente garante de los derechos humanos para todos nosotros en cualquier acto de molestia. Y pues muchas veces miramos todo lo contrario, ¿no? El actuar de la autoridad no se asemeja mucho a lo que nos dice el artículo primero, ¿no? Pero pues muchas veces pues son elementos que contribuyen a la falta de capacitación y demás cuestiones, ¿no? Eh, pero eso es lo que vemos al día, ¿no? Muchas veces quisiéramos que esto se reflejara en la autoridad al momento de cualquier acto, ¿verdad? Pero pues, les digo, sinceramente muchas veces ni la propia autoridad conoce esos artículos, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros conozcamos, estemos preparados, estemos conscientes, porque, pues, en un momento dado, si nos están violentando nuestros derechos, pues, saber cómo defendernos, en términos, pues, con la ley en la mano, ¿no? Óyeme, pero fíjate que la actuación que tú estás realizando no es la acorde como lo establece el artículo primero constitucional. Entonces, muchas veces, miren, la verdad es que muchas veces la autoridad sabe que nosotros no sabemos, y muchas veces por eso se violentan tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los actos de molestia por la autoridad aduanera, las garantías de legalidad, ¿no? Que pues prácticamente hablan de lo mismo que estamos comentando ahorita, ¿no? En cuanto a la garantía de legalidad que la autoridad debe de ofrecer en todo momento, ¿verdad? Al particular, al gobernado, ¿no? Y aquí, pues tiene que ver, dice, la debida fundamentación y motivación del acto administrativo implica un proceso lógico jurídico que abarque las siguientes etapas: identificar y señalar las disposiciones jurídicas aplicables al acto correspondiente respecto a la competencia de la unidad administrativa que lo emite y respecto del aspecto sustantivo del acto, o sea, fundamentado. Aquí nos da el concepto de cómo la actuación de la autoridad dentro de los actos de molestia deben de estar debidamente fundados, así como identificar y señalar las razones y motivos y circunstancias que presenta el acto referido. Aquí estamos hablando de motivación, o sea, que un acto de molestia no solamente para efectos de levantarse un acto de irregularidad, no propiamente la autoridad debe de considerar que con que fundamente un artículo o dos
ya se dé por hecho que ya cumpliste con la formalidad de levantar el acto de manera correcta, ¿no? Aquí la propia ley también te dice que los actos deben de estar debidamente fundados y motivados y te dice cómo deben de ser. Entonces, esta es la parte que nosotros debemos tener mucho, mucho cuidado al momento pues, al momento de ser partícipes, si es que nos toca la oportunidad, ¿verdad? De servir, de ser servidor público, pues tener ese encuadre, ¿no? Que la actuación por parte de la autoridad siempre está o debe de estar debidamente alineada a la normatividad de la ley. No es que actúe y luego verifico si lo que hice estuvo bien o no, como muchas veces suele pasar, ¿no? Entonces, aquí miramos diferentes normatividades. Está el tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la cual nos dice que son elementos y requisitos del acto administrativo, por ejemplo, ser expedido por órgano competente, tener objeto que pueda ser material del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, aquí también, al levantar un parte informativo, no es que no, pues es que pasó, cruzó, tenía esto y por esto y el efecto fue PAMA, ¿no? O el efecto cumplió porque no, o sea, muy carente, ¿no? Carente de características, de hechos, de circunstancias, de tiempo y modo, lugar, como aquí lo establece, ¿no? Todo viene a venir implícito. El cuarto es hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida también. Eso es una formalidad también y eso es parte de las garantías de legalidad, ¿verdad? Que el acto debe estar debidamente firmado. O sea, pues sí, estableciste una irregularidad, levantaste un procedimiento, un embargo de mercancía, pero ¿quién lo autorizó? Pues ahí debe estar la firma del funcionario competente, no de cualquier funcionario, del funcionario que tenga las facultades para ello, porque también aquí muchas veces nos equivocamos y pensamos que cualquier autoridad puede firmar un embargo, una liberación, y no es así, ¿no? Y otra vez nos dicen, ¿no? Nos refiere en la propia tercera Ley Federal de Procedimiento Administrativo que debe estar debidamente fundada y motivada. Entonces, pues aquí tenemos un poquito más y más. Por ejemplo, miren, el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que esta ley es la que para efecto el tribunal se toma, son las facultades, ¿verdad? Concedidas a través de esta ley para que el tribunal resuelva en un caso de una impugnación de un acto administrativo, en este caso de autoridad aduanera, que haya llegado hasta términos de tribunal, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, en un procedimiento administrativo, pues la propia ley nos establece que para tal efecto debemos acudir ante la instancia que emite el acto, ¿no? Entonces, ante la autoridad aduanera. Vas y emites el acto ante la autoridad aduanera y la autoridad aduanera, pues te dice que no, ¿no? De alguna forma te enreda y dice que no proceden según los elementos presentados, las pruebas alegatos, pues que no fueron suficientes para desvirtuar la irregularidad, por lo tanto persiste el crédito fiscal determinado por la autoridad. Total, no te valoró ni te dio lo que tú esperabas, ¿no? Sigues impugnando, pero digo, para eso ya pasaron 4 meses, sigues impugnando recurso de revocación, pues otros 3 meses y así hasta que llegues al tribunal. Entonces, el tribunal tiene dentro de sus facultades, pues es revisar, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué revisan el tribunal? Revisan la actuación de la autoridad aduanera, la revisan en un inicio de forma, aunque también tienen facultad de revisarla de fondo, pero inician revisando cuál es la actuación de la autoridad. Entonces, muchas de las veces me ha tocado, y ahorita le voy a mostrar más adelante unos oficios, donde para efectos de resoluciones emitidas de manera definitiva por el tribunal, pues en términos de las facultades concedidas aquí en el 51 y 52, pues le dan la resolución favorable al particular, ¿no? Diciéndole a la autoridad que pues la actuación por parte de la autoridad que se vio, que se reflejó durante todo el procedimiento, pues no fue la más formal. Por el contrario, se reflejan vicios de legalidad dentro de la propia acta, los cuales constituyen pues una resolución indebida, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, en términos del 51 y del propio 52, la sentencia que para efectos emite la autoridad del tribunal, pudiera en un momento dado, dice, reconocer la validez, ¿no? O declarar la nulidad de la resolución impugnada, ¿no? Entonces,
no tengo duda que en muchos de los procedimientos pues se sostiene la resolución tal y como determinó la autoridad aduanera, que para ese efecto pues es la esencia del tribunal, ¿no? Que llevas una impugnación ante el tribunal para que te la revise, para que la concilie, para que le dé otro punto de vista. Entonces, en ese sentido, muchas otras más también pues son ganadas por el particular. En este sentido, aquí yo les ofrezco, por ejemplo, este oficio que nos llegaba a nosotros de parte digo, en este caso, pues el tribunal se lo manda a la jurídica nos lo manda a nosotros, y aquí es donde nos da a conocer unas resoluciones acaecidas, ¿verdad? Por parte, cuando la persona impugnó, ¿verdad? Y pues que hasta nivel de tribunales tuvo que llevar para que le dieran la razón, porque en todas las instancias anteriores, pues le negaron la razón. En este caso, dice que se trata de un agravio recurrente en competencia material, omisión de citar la fracción primera del artículo 13 del RISAT. Y para efecto, dice, la sala fiscal concluye que le asiste la razón al actor al considerar que en términos de los numerales 13, fracción primera, segunda y tercera, párrafo primero, tercero y cuarto del reglamento interior. Digo, en este momento estaba el RISAT, ahorita está el RIANAM, pero en aquel entonces estaba el RISAT, dice, el Servicio de Administración Tributaria, los oficiales de comercio exterior carecen de facultades para practicar la revisión de mercancía con motivo del ejercicio de la facultad de comprobación. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es cuando la autoridad cree y piensa que por ser autoridad puede hacer de todo y se avientan a hacer de todo, y esta es la consecuencia, ¿no? Que hiciste o llevaste a cabo un acto que no estaba dentro de tu competencia, no estaba dentro de tu facultad, y que para efectos la resolución pues la perdieron, se cayó la resolución, por lo tanto le dieron razón al particular. Aquí tenemos otro agravio, miren, agravio, no se tipificó la conducta infractora del COBE, ¿verdad? Aquí dice, la sala fiscal considera que le asiste la razón al accionante de nulidad, pues aduce que errores en la transmisión de descripción de la mercancía puede ser sancionable con el 184 fracción tercera de la ley aduanera. Además, a la luz del principio de Prohomi, sostiene que la causa que le causa menor perjuicio la multa por datos generales inexactos en vez de la diversa prevista del numeral 184A, fracción segunda, y 185B de la ley aduanera. Digo, muchos de ustedes han de estar familiarizados con ese tipo de multa cuando la autoridad, eh, por no haber transmitido, ¿verdad? A lo mejor un documento o un error en la transmisión del documento, tal y como lo establece el 36 de la ley aduanera, pues se transmitió inequívocamente por un error X o X. Muchas veces la autoridad te aplica el 184, pues cuando para efectos tendría que ser el 184.3 al principio, a la luz del principio pro homing, ¿tá? Entonces muchas veces esto se establece que la carga del particular la debe de causar a la carga que le cause menor perjuicio, no a la mayor. Entonces, si la autoridad en ese sentido tiene dos modalidades de poderte infraccionar, pues debe de elegir la que menos le cause agravio al particular, pero no es al revés. Dice la autoridad, bueno, pues aquí está otra más alta, pues le aplico la más alta. Entonces, esto es lo que nos habla este agravio recurrente. Jóvenes, se nos fue muy rápido el tiempo. Pues hasta aquí mi participación. No sé si por ahí tengamos alguna pregunta. Doctora Chan, adelante. Sí, ya tenemos por aquí algunas preguntas. Les recuerdo que es a través del chat el que desea hacer alguna otra pregunta. Y nos pregunta primero Ileana, en la práctica, ¿qué es más conveniente? ¿Que revisen o no? Porque se ponen más estrictos. Que revisen o no, ¿qué? Perdón. Me imagino que fue más o menos cuando estaba explicando de los retenes o de que la autoridad pues pide En revisar. términos del 43, yo creo que se En menciona eso. aduana, dice, en aduana cuando sale verde. Cuando sale ver. Sí, pues es es lo que hacíamos conocimiento, ¿no? De que contraviene totalmente. Digo, para la autoridad no, obviamente. Esto lo tendríamos que impugnar, definitivamente, no pero pues es un punto, miren, para empezar es un punto de vista de su servidor, no es que algo que diga que así debe de ser, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. Yo ahora sí que como parte doctorante, nos inculcan esa cuestión de ver lo que está mal para ver cómo se puede solucionar, ¿no? Entonces,
para mí, sinceramente, eso sí contraviene de forma violatoria el 43 porque actúa de manera discrecional, con discrecionalidad la autoridad cuando no debería ser así. Entonces, pues ese sería el punto de vista, ¿no? Muy bien, bueno, también hay saludos para usted de parte de Juan. Y también por Saludos, aquí Juan. Manolo comenta, excelente presentación. Una pregunta, por favor, ¿qué se puede hacer cuando la aduana no entrega los pedimentos ya cumplidos y por ello no podemos seguir con nuestro trámite de liberación de mercancía? Pues mire, en la práctica se da mucho esto. No quiero ser tan tajante en esta situación, pero este tipo de irregularidades, como muchas otras más, se presentan en la actualidad y yo personalmente adugo esto a que la falta de capacitación, ¿no? Lo mencionaba en clases pasadas el maestro Omar Lara, también aquí en una sesión de trueque, cómo es que en una ocasión le negaron recibir las pruebas de un procedimiento que estaba llevando a cabo y que fue a entregar dentro del término de los 10 días concedidos en términos del 153 de la ley banera, y cómo la autoridad así tajantemente le dijo que no te las puedo recibir. ¿Pero por qué? No, pues no te las puedo recibir, ya te llegará la resolución. Oye, pero pues esto es parte del procedimiento de la resolución. Entonces, digo, la verdad es que sí, tenemos hechos de muchas irregularidades, pero no hay otra más que seguir impugnando, o sea, seguir, pues ahora sí que es la mejor defensa de nosotros, ¿no? Seguir impugnando, independientemente que nos hagan o no caso, pues seguir escalando distintas instancias con eso. Eh, Siguen llegando también saludos, que es un exalumno suyo y que le recordó cuando le daba clases. Excelente, Nada más que saludos. no salió su nombre, pero bueno, ahí por ahí. Luego sí puede que nos los ponga. Eh, Antonio le comenta, revisar después de un verde se sabe que son conductas ilegales sistemáticamente implementadas para beneficio de la autoridad. La pregunta es, ¿qué consecuencias realmente pudieran tener los oficiales para que se abstengan de esas prácticas? Pues miren, tenemos, digo, son conductas, son conductas inapropiadas, ¿no? Que en un momento dado, pues son sancionables. Tenemos ahí el órgano interno de control, como en algunas de las circunstancias llegan a revisar los actos, ¿no? Entonces, pues no hay otra más que seguir poniendo el dedo ahí en la llaga, de seguir pues dándolas a conocer, ¿no? Hasta que en un momento dado, pues órgano interno de control, pues llegue y haga revisiones de ese tipo de casos. Y créanme que, digo, yo cuando estuve en aduana, en 2 o 3 ocasiones llegó el órgano interno de control y traen instrucciones muy precisas y sí son muy objetivos con las revisiones que hacen, ¿no? Entonces, pues hay que seguir demandando esos actos y es muy probable que tome en cuenta el órgano interno de control llegar a actuar sobre ese tipo de casos, ¿no? Y actúan mucho cuando esos casos son muy recurrentes, que la gente se está quejando. Digo, pues ahí tenemos el teléfono rojo en las aduanas, ¿no? Muchas veces pues hay que levantarlo, ¿no? Pues a declarar ese tipo de mal comportamiento por parte de la autoridad. Muchas gracias. Bueno, pues ahorita en estos momentos, por acá tenemos otra preguntita, ya me la iba a brincar. Eh, de parte, hace la pregunta Juan y dice, ¿cuál es su opinión de la propuesta de una reforma aduanera? Esto cambia los procedimientos administrativos. ¿Ayudará al contribuyente o se mantendrán las mismas facultades de la autoridad ahora con los cambios de Poder Judicial? ¿Se tendrá más fiscalización al contribuyente sin tener tanta oportunidad de defensa? Miren, yo creo que no, yo creo que facilitaría más la actividad de los actores de comercio exterior. Yo estuve escuchando, digo, pues pues ahí estuvimos, doctora, ¿no? Tantas propuestas que pusieron y la verdad es que hubo mucha participación del sector privado y muy buenas propuestas que van encaminadas precisamente a eso, ¿no? A facilitar el comercio, a no entorpecer los actos o con procedimientos o con disposiciones que están duplicadas o están contradictorias, muchas reglas por ahí
que se encontraban contradictorias. Entonces, eso es lo que hacen énfasis, ¿no? En darle mayor eficiencia a los actos para poder hacer un comercio más movible, más flexible. Entonces, yo creo que a partir de las propuestas que se presentaron, son muy buenas y yo creo que sí facilitaría muchísimo pues el comercio, nos facilitaría bastante. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, llegan también las felicitaciones y pues abrimos el micrófono a nuestro panelista, el doctor Máximo Carvajal. Gracias, Guadalupe. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, lo doctor. escuchamos, doctor. Gracias. Maestro Lino, pues muy buena la plática, muy aleccionadora. El procedimiento administrativo lo maneja usted muy bien. Bueno, no más el procedimiento porque es el tema de hoy. Comparto, no soy nadie para compartir, desde luego, pero sí comparto sus ideas en cuanto a las defensas que se deben de hacer. Me gustó mucho lo que manifestó aplicando desde luego el artículo 1 constitucional en las violaciones que hay a los derechos humanos y además pues que toda autoridad tiene la obligación de respetarlos desde luego y ahí pues hay violaciones como al 16 que también lo mencionó y pues el 43 es básico en cuanto al sistema aleatorio, el desaduanamiento libre o la revisión en cuanto a lo que sale, semáforo verde o semáforo rojo, y entonces la autoridad viola ese mismo sistema aleatorio cuando pues desea o por capricho o por alguna creencia de alguna violación, pero no es el momento, ni el acto, ni el lugar en el que se debe de hacer. Usted lo dijo muy bien, pues tiene todavía 3 actos más de verificación del cumplimiento. Uno, pues en el transporte, ¿verdad? La verificación en transporte o la glosa o de plano hasta la visita domiciliaria, ¿verdad? Lo más normal, pues es, y lo más próximo, digamos, pues es la revisión en transporte. De veras, lo felicito, muy bien la plática, bien hilvanada, nos ha llevado muy bien y creo que nuestro auditorio ha sido ampliamente satisfecho en cuanto a las expectativas que tenía y a las preguntas que ha hecho y que ha contestado usted muy bien. Felicidades, Lino. Muchas gracias, doctor. Te lo agradezco. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora vamos a hacer entrega del reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Lino Zamora Huitrón por hacer un trueque en la plática virtual con el tema garantía de legalidad de los actos administrativos aduaneros el día 14 de julio de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, maestro Lino. Y gracias a todos, los vemos por aquí el próximo miércoles. Tenemos un pequeño cambio en el calendario y estaba programada la maestra Ruby Pérez, pero no va a poder y vamos a reprogramar esa sesión. Y por lo pronto, pues bueno, nos hará el favor de presentar perspectivas de comercio exterior 2025-2026 el licenciado Alejandro Alcalde. Así es que los esperamos el próximo miércoles. Y que pasen excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hemos llegado Gracias. al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.